1, 2, 3... ¿Estamos todos? Pues vamos allá. Estás en el podcast de Ardilanac, un podcast en el que, si está relacionado con lo textil, te lo acabaré contando. Biología, antropología, historia del arte, arqueología... No dejamos madeja sin hilar. No hay tema que no estudiemos, ni secreto textil que se nos resista. Así que si tienes alguna curiosidad, pasa, que es bastante probable que te lo contemos hoy. Hola y bienvenidos al tercer capítulo. ¿Es el tercero? Sí, es el tercero. Del podcast de Ardilanac. Tengo un guirigay con los números de capítulos que no veáis. En fin. Un día de estos me dignaré a mirar a la pantalla mientras estoy hablando. Por lo menos esta sección, que la suelo hacer un poco por libre y con el micrófono cogido en la mano, ¿verdad? Bueno, el caso es que bienvenidos a este tercer capítulo de la cuarta temporada del podcast de Ardilanac, el capítulo previo a Sevilla Teje. Porque me da a mí que este principio de año todo se divide en antes de y después de Sevilla Teje. Porque no he tenido muchas más cosas en la cabeza últimamente. Ya sabéis que me he saltado uno de los directos del taller, que este mes he tenido un mes un poco accidentado, que por fin pude volver a empezar a correr y ya vuelvo a ser feliz. Y eso que esta semana, con el guirigay que tengo montado, el día que podía salir a correr no pude salir a correr y hoy llovía y no he podido tampoco. Que sepáis que estoy grabando esta intro el miércoles antes de publicarlo, que seguramente lo publicaré mañana jueves, pero es lo que hay. Pues tengo ya casi todo preparado, alea y acta est, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, ya, si escucháis esto antes de Sevilla Teje, que sepáis que por el festival probablemente solo esté el sábado. Aunque el domingo tengo el avión a las 6 de la tarde, lo poco que tenga de domingo por la mañana creo que lo voy a aprovechar para intentar hacer un poquitín de turismillo por Sevilla, que estuve siendo muy pequeñita y no me acuerdo de nada y tengo ganas de ver un poco de Sevilla. En otro orden de cosas, Crimen y Ganchillo, el domingo pasado hicimos el club de lectura sobre la venganza de Nofret. Nos reímos muchísimo porque empezamos todas siendo Team Ori y acabamos diciendo que Ori era un creep. fue muy gracioso, la verdad. Porque La venganza de Nofret, que fue el libro que nos tocó en el anterior... en el anterior Crimen y Ganchillo, es un libro que es como no tiene casi ninguna adaptación... es que no tiene ninguna adaptación, ni de serie, ni de peli, ni de nada. Tampoco tiene demasiado material para trabajar con él en un club de lectura, entonces tuvimos que hacer un poco de ir por libre, pero bueno, estuvo guay. Conseguimos grabarlo, solo se puede oír si eres miembro de Crimen y Ganchillo. Oye, pero yo os animo, ¿eh? Tenemos puesta ya la votación en el canal de Discord de Crimen y Ganchillo del siguiente libro. Hay una lista de libros, le dais al que queráis. Creo que la última vez que miré iba ganando Testigo de Cargo, pero me suena que alguien dijo que había 3 empatados. Así que por favor, haz el favor de desempatarme esto antes de que me tenga que subir al avión el viernes, que es cuando pondré el título que haya. Pero yo no puedo desempatar porque yo ya he votado todos. Y el siguiente club de lectura creo recordar que va ganando el 15 de mayo para que creo recordar que Ángeles pudiese hacer tranquilamente su oposición. Eso, pasaos por Crimen y Ganchillo, si queréis habláis, si queréis solo escucháis, si queréis comentáis por escrito. Tenemos montado un tinglado bastante interesante, ya sabéis que es un club de lectura para fans de Agatha Christie. Que empezó como una coña y ya vamos por 3 libros. O sea que... en otro orden de cosas, cierro las inscripciones de Patreon ahora, aunque creo recordar que los de la Tintorera están llenos ya. Solo quedaría, creo que queda una plaza en la Hilandera y una plaza en la Tintorera. En la Tintorera no, en la Cardadora le echáis un vistazo si os apetece. Bueno, si lo hacéis más tarde del 31 está chapado, así que no hay nada que hacer.
Y en otro orden de cosas, pues bueno, en este capítulo es que tampoco tengo muchas cosas más para contar. Así. Que estoy tejiendo calcetines a mansalva. Voy ya por el cuarto par. Me he hecho un par en menos de una semana. Tengo un serio problema con los calcetines, que como siga este ritmo voy a acabar teniendo que sacar todos los patrones a la vez en una especie de mini librito. Igual me lo planteo, ¿eh? No creáis, me lo estoy planteando. Por lo menos volver a publicar los patrones de calcetines que son muy straightforward, o sea, son muy directos, los hago casi siempre igual. Entonces tampoco tienen demasiado misterio para publicarlos y no tengo que partirme mucho la cabeza para escribir un patrón. Eso. Voy ya por el cuarto, pero es que tengo el quinto en la recámara, entonces no tengo remedio, soy lo peor. Es lo que hay, me queréis por eso. En el capítulo de este mes del podcast seguiremos hablando de encaje, hablaremos mucho de los franceses, hablaremos algo de los italianos y también nos pegaremos un viajecillo por Inglaterra también. O sea, nos vamos a mover un poquito en ese contexto histórico de Luis XIV a Jacobo I Tudor. Jacobo I Estuardo. Me oiréis proponer que si queréis que os hable de mi absoluta obsesión con los Tudor, los Estuardo, la Guerra de las Rosas, las broncas de Alfonso I el Batallador y Urraca de Castilla, los Trastámara, también conocido como la gran telenovela medieval española. O sea, si queréis darle rienda suelta a mi friquismo con la historia medieval de España, Inglaterra y Francia, me lo decís. Y en un directo desde el taller hablamos de cosas de estas. No soy una experta para nada, pero me gusta. Entonces, pues eso. Es divertido contar historietas de estas. Pero os las cuento en el directo, porque en el directo sabéis que hablamos de todo lo que haga falta. En el último que hice estuvimos hablando de colaboraciones problemáticas y cosas por el estilo. Pero bueno. Eso. Hemos hablado de encaje y ya me he ido por las ramas. Hablaremos de encaje. Hablaremos del color azafrán y sorpresa, sorpresa, en medio de hablar del encaje y hablar del azafrán, os voy a contar un cuento de los hermanos Grimm. Así, porque me lo he encontrado de bruces hoy a la mañana y he dicho, tengo que grabar esta sección, tengo que grabar esto y tenemos que recuperar por lo menos un rato la sección de mitología. Porque además hoy es sección de mitología y cuentos tradicionales. O sea que tenemos un 2x1. Espero que os guste, como siempre, el podcast. No sé por qué os lo digo, porque ya sé que os gusta. Me sigue sorprendiendo 3 años y pico más tarde que os guste verme hablar. No es falsa humildad, es simplemente que me cuesta mucho creer que a la gente le interese tanto oírme hablar. Pero bueno, a los fans se os quiere. Y que si me veis por Sevilla y tenéis algo tejido por mí, acercaros. Si me salta la lagrimita o me ofusco un poco, que sepáis es porque me hace mucha ilusión ver cosas diseñadas por mí, tejidas por otra gente. Me consta que va a haber un Toulousain por ahí. Me consta que alguien amenaza con traérselos, tírala. Si os traéis algo mío tejido, buscadme y enseñádmelo, ¿vale? Que me va a hacer mucha ilusión. Y esto no es broma, esto va totalmente en serio. Si nos vemos en Sevilla, nos vemos en Sevilla. Y si no, pues después de esta casi una hora de podcast, pues nos oiremos en el siguiente, en abril, después de las 2 semanas de vacaciones de Semana Santa que me pienso pegar porque me las merezco. Disfrutad del capítulo. Vamos con el encaje. Vamos allá pues con más encaje en contexto histórico. En este caso vamos a hablar sobre el encaje en la corte francesa de Luis XIV, en Versalles, que si os interesa mucho esta época, hay una serie que se llama Versalles, nunca mejor dicho, en la que retratan muy bien la época y que os recomiendo mucho verla, es muy entretenida, muy fan de la serie, por si queréis ir a echarle un vistazo.
Durante la segunda parte del siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert, el ministro francés de Finanzas y Comercio, tenía un serio problemón que tenía que ver con la extravagancia de su rey y la corte que regía, nunca mejor dicho, que estaban amenazando la salud financiera de toda la nación. De hecho, no es accidental que a día de hoy equiparemos a Luis XIV con el sumum del lujo y la extravagancia, ¿no? Al final era el rey Sol. Y creo recordar que el epíteto se lo puso él a sí mismo. O sea que tampoco habla mucho de su humildad, ¿no? No sé si conocéis bien la historia de Luis XIV, pero en su infancia su padre muere cuando él y su hermano Philip son muy jóvenes y se pasa prácticamente toda su infancia a salto de mata, porque había digamos que había follón en Francia, sí, hablándolo mal y pronto, y tuvo que vivir de una manera pues bastante frugal y además pasando mucho tiempo bajo la influencia muy devota y muy beata de su madre, que era española. Tuvo que huir con lo opuesto de París, anduvieron de chateau pequeño en chateau pequeño, escondiéndose con pocos nobles partidarios realmente del rey niño. Pero cuando es mayor de edad y se hace con el poder en solitario, digamos que en cuanto entró en posesión del trono, entró en posesión del tesoro y empezó a gastarse el tesoro pues como se lo gastó, ¿no? Habéis pasado por Versalles. Si habéis pasado por Versalles ya habéis visto cómo fue. Por poner un ejemplo, Athénaïs Roucher-Rouart de Mortemart, que fue una de sus amantes, que siempre tengo la duda si es Maintenon o Montespan, porque en mi cabeza sé que hay una que es la rubia que tuvo un montón de hijos con él y luego está la que era la niñera de los hijos, pero siempre me confundo y nunca me acuerdo quién es Montespan y quién es la otra. Que ahora no me va a salir el nombre de la otra tampoco. El caso es que ninguna de las dos era la oficial. Pero a Athénaïs le regaló habitaciones en Versalles en la misma planta donde estaban las de la reina. No era nada discreto con el tema de sus amantes, pero para nada. Y también le regaló un chateau. Y Athénaïs, pues para no quedarse corta, pues también decoró sus habitaciones y el chateau con la misma extravagancia que su amante, ¿no? Naturalmente, gran parte de esta extravagancia se solía expresar en la compra de encaje. Louis favorecía un tipo de collar conocido como col agabat, que creo que es de donde deriva la palabra cravat, que es de donde luego derivó la palabra corbata. No me hagáis mucho caso. Que recordaba a dos grandes rectángulos anudados con un nudo bajo la barbilla. Que sí, pues sí, como una corbata. pero de encaje. Que se solía llevar con puños a juego, las puñetas. Cuando veis los puños blancos de los jueces, las puñetas, pues es esto, son puñetas. Y una cosa que se llama ringgrave o cañón, que son otro tipo de encaje que se llevaba puesto en la parte de abajo del pantalón y ajustada a la altura de la rodilla, ¿no? De hecho, el rey no utilizaba el encaje solo para llevarlo sobre su persona, sino que también aparecía por todas las esquinas de su palacio e incluso en sus carros y incluso en las barcas que se solían utilizar en el Gran Canal en Versalles, solían llevar cortinajes de encaje. El problema que tenía Colbert con todo este follón era que este encaje no se hacía en Francia, venía de Venecia.
El Gros Point veneciano, también conocido como Point de Venise, es probablemente uno de los encajes antiguos más fáciles de distinguir, ya que proviene de una estética barroca y que se caracteriza por motivos que, serpenteantes, que incorporan muchas veces orientalismos, y les gustaba mucho ese tipo de cosas, los orientalismos, y que hacían pues flores y estampas vegetales, pero de manera un poco estilizada. Lo que lo hacía excepcional era que muchos de esos motivos solían hacerse utilizando hilos más gruesos que se sobretejían sobre puntos hechos a base de ojales, haciendo que tuviesen un estilo tridimensional muy rico, que era algo que no se estaba produciendo en ningún otro sitio, vamos. Se convirtió en el estilo más apreciado en Europa alrededor de la mitad del siglo XVII y saltándose al estilo de encaje flamenco del que estuvimos hablando el mes anterior. Cada compra de encaje veneciano que el rey Sol hacía añadía mucho a su caché fashion, pero era dinero que Colbert pensaba que se podría haber utilizado en artesanos franceses. El problema era que mientras Francia sí tenía algunos centros de encajeros particularmente importantes, sobre todo en el norte, en la zona de Normandía, no tenían un estilo tan claramente definido y no había mucha demanda de ello. Colbert, que a pesar de todo era un hombre de acción, el 5 de agosto de 1665 anunció que las factorías de todo tipo de encaje que lo hicieran tanto con aguja como con cojinete, o sea, con bolillos, tenían que hacerlo a la forma de los encajes que se hacían en Venecia y, por obra de decreto real, se establecieron varios puntos de encaje en Arras, en Reims, en Château-Thierry y en Alençon. Pidió a los diseñadores reales y a los pintores reales que contribuyesen con diseños nuevos que no se estuviesen haciendo en Venecia y que solo se pudiesen hacer en estas factorías reales, y así se inventaron el Point de France. Solo esto ya les tenía que haber tocado la moral al Estado de Venecia, para quien la importación de su encaje pues era una parte muy importante de la pasta que entraba en la República. Pero es que además Colbert añadió, o sea, insultó más todavía, fue más allá todavía. Hizo llamar a encajeras de Italia y Flandes para que emigrasen a Francia, prometiéndoles la ciudadanía. Tenía un contacto muy estrecho con el embajador francés en Venecia y aunque muchas de sus cartas estaban en clave, porque obviamente hablaban de cosas diplomáticas muy sensibles, hay algunas que no, que revelan que los franceses estaban deliberadamente haciendo espionaje industrial y llegando a hablar en esas cartas de pues el dinero que costaba producir y cuánto podía costar pues levantarles una buena encajera a los venecianos, ¿no? Esto era, por decirlo de alguna manera, como ya os he dicho, espionaje industrial sancionado por el Estado, pagado por el Estado. Que los italianos no estaban ni de coña preparados para tomárselo sin más. Venecia inmediatamente lanzó un contradecreto obligando a aquellos que habían sido tentados por la oferta de Colbert a no tomarlo, o sea, no tomar la oferta de Colbert, y que aquellos que ya habían hecho esto, o sea, que ya se habían ido a Francia, que volviesen inmediatamente bajo pena de ejecución por traición. Ahí hay una novela, en serio, en todo esto hay una novela.
La encajera que está hasta el moño de que no la tomen en serio en Venecia y se larga a Francia. Ahí hay una novela, en serio, que alguien la escriba, que yo me la leo. Ya era muy tarde, obviamente, porque en unos pocos años los encajeros franceses ya habían desarrollado un estilo propio, más austero y más estable que el Gros Point veneciano, y lleno de símbolos que aludían al propio Luis XIV, como el sol, flores que representaban al sol, como el girasol, flores de lis y coronas. 7 años después de la proclamación de Colbert, el inventario de un mercader que se especializaba en encaje veneciano incluía encajes a la Colberta, que eran algunos de los que eran más caros de todos los que vendían. Y, de hecho, consiguió Colbert hacer que los gustos y la moda de la corte francesa se adaptasen al Point de France. Y en un solo mes, en julio de 1666, el rey compró alrededor de 18.491 libras de Point de France, que Colbert, viendo que eso también implicaba impuestos para la corona, pues estaba feliz y contento, porque en vez de estar mandándoles dinero a los venecianos, empezó a ganarlo él. Las guerras de encaje entre Francia y Venecia durante finales de 1660, de la década de los 60 de 1600, no fueron las únicas peleas internacionales causadas por el encaje. En 1662, un acta que se había escrito unas 3 décadas antes prohibía vender en Inglaterra o la importación de cualquier tipo de encaje. Bueno, es una lista de distintos tipos de encaje, botones, bordes o trabajo de aguja hecho de hilo, seda o cualquiera de ellos. Y en 1662, o sea, existía 30 años antes, pero en 1662 se hizo obligatorio. Carlos II, que es otro que si no sabéis historia de Inglaterra, pues otro que lo echaron de... Bueno, o sea, digamos que estuvo exiliado en Europa por culpa de Cromwell y que acababa de volver de este exilio en Europa en el que, pues obviamente no había tenido ni un puñetero duro a su nombre, casi como quien dice, y él se negaba a tener que obedecer su propia prohibición. Y la circunnavigó utilizando un solo proveedor, o sea, dándole la licencia para proveer a un solo proveedor, el suyo propio, para que le trajera encaje veneciano, obviamente. El mercader respondió al favor real cobrándole a su cliente todo lo que le daba la gana y más. Las regiones de Italia, Holanda y Francia que creaban encaje, pues tenían sus propias guerras internas para crear diseños nuevos. Y esto realmente funcionó como impulsora, ¿no?, de cambios en la moda, en la experiencia y en la innovación, pero también como, digamos que un soporte para las ideas culturales, políticas y nacionalistas. Durante la primera parte del siglo XVII, por ejemplo, los pueblos de Flandes estaban entre los más prósperos de Europa, como ya hablamos el mes pasado, gracias a la fundación de la East India Company en 1602. El encaje flamenco, que estaba particularmente de moda en esta época, pues como ya sabéis, estaba lleno de motivos naturalistas como flores como el clavel, los narcisos, los tulipanes, que son plantas que tenían especial significado en la cultura holandesa. Mientras que, como ya os he dicho, los encajes franceses pues reflejaban más los motivos asociados a su rey sol. Las diferencias también eran algo que se podía notar a la hora de consumir este encaje, ¿no? Cuando un gentleman del Lincolnshire inglés se fue de viaje a Europa a finales de 1500, cuando pasó por Polonia, hizo mención que la reina, que era austríaca por nacimiento, estaba vestida como una noble alemana. Sus nuevos compatriotas, por otro lado, no llevaban nada de encaje, ningún tipo de tocado extravagante, ni nada por el estilo. En Suiza, este señor,
Es que no sé cómo traduciros gentleman al castellano. Este señor, que se llamaba Morrison, dijo que como la mayoría de los habitantes de Suiza eran mercaderes, todos vestían muy modestamente, en colores oscuros y con muy poquito encaje. Yo es que me estoy imaginando un dandy inglés dándose un paseo por Suiza. Luego estaban los italianos, que vender encaje lo vendían, pero ellos no eran muy de utilizar encaje, ¿no? O sea, no por lo menos con el apasionamiento con el que se utilizaba el encaje en Inglaterra, Francia o España. No vamos a hablar de las gorgueras españolas, ¿sabes? O sea, que llegaron a ser absolutamente ridículas. Buscad cualquier cuadro de los Austrias y salen con unas gorgueras que dices, no, en serio, ¿cómo comes con eso puesto? No puedes comer con eso puesto, te tienen que meter la comida en la boca. Vale, supongo que eres el rey o la reina, y te podrán meter la comida en la boca, pero es que, no sé, me parece muy absurda. Las gorgueras nunca las he entendido. Me agobian. El caso es que este tipo de gorgueras, o las gorgueras españolas que daban la vuelta a toda la cabeza, o las inglesas que se quedaban con forma de halo detrás de la cabeza y demás, eran perfectas para desplegar los encajes que eran particularmente detallados, ¿no? Permitía enseñarlos de manera espectacular y además, como la mayoría de ellos estaban metidos con una especie de armazón, pues permitían que su propio peso no los deformase, ¿no? Otra de las cosas que tenía llevar estos cuellos que tenían tantos metros de encaje era que ya no había manera de que las mujeres de la casa fueran las que creasen suficiente encaje para hacer esto. Así que para las décadas finales del siglo XVI, el encaje se había vuelto un lujo. Se mercadeaba con ello, se vendía y se compraba en tiendas especializadas. Tiendas especializadas que además iban a buscarlo a sitios a talleres en los que estaban especializados para hacerlos, a conventos y orfanatos, o incluso, como ya os he dicho, formaba parte de un comercio internacional muy boyante. Hay un grabado de 1966 que se llama Habit de Linger, de Nicolas L'Armesan, que nos puede decir más o menos, nos puede hacer tener una idea más o menos de cómo eran estas tiendas, ¿no? En este grabado nos encontramos a una mujer que es una vendedora de lino, que lleva un sombrero muy alto lleno de encaje, que está de pie en medio de su tienda, mirando hacia quien mira la imagen, como si fuera un cliente, uno de sus clientes favoritos, ¿no? De una manera un poco surrealista, su cuerpo está siendo comido. Es que no es otra manera de describirlo. Su cuerpo está tan lleno de las cosas que vende que es casi imposible ver dónde empieza ella y dónde empieza el mostrador. En Corpiño se pueden ver distintos niveles en los que podemos encontrar encaje de Flandes, de Mezclán, de Rabat, holandés. Y en la mesa desde la que parece surgir su cuerpo, encontramos más encaje todavía, en este caso, que es de Le Havre, en medio de un montón de medias de lino y camisas de lino. El caso es que, aunque los encajeros franceses le debían mucho a Colbert, los que vinieron detrás de él no les prestaron tanta atención. Entonces, digamos que para 1685, con el edicto de Fontainebleau, que fue el edicto que eliminó las protecciones a los hugonotes franceses desde hacía 100 años, desde el edicto de Nantes, digamos que, teniendo en cuenta que los hugonotes eran una parte vital de esta industria encajera, al perder esa protección religiosa, también digamos que muchos de ellos se marcharon del país, entonces se llevaron sus habilidades con ellos. Solo en Normandía la cantidad de gente que se dedicaba al encaje, se perdió la mitad de la gente que se dedicaba al encaje. No es que el Tratado de Fontainebleau expulse a los hugonotes, a los protestantes de Francia, pero sí que digamos que los deja de proteger, ya no son categoría protegida, y pues se van, porque los hugonotes en Francia pues tuvieron sus problemas, porque son muy conocidos todos los temas protestantes
España contra los Países Bajos, etcétera, etcétera, pero muchas veces se nos olvida que en Francia también tuvieron unos serios problemas los protestantes y que por eso se acabaron marchando de allí. Luego, además, otros países pues tuvieron otro tipo de problemas, ¿no? En Italia, el encaje, particularmente el de Venecia, estaba sustentado en gran parte en la gente que ponía la pasta, en los patrocinadores, ¿no? Y ya sabemos que el dinero de los inversores puede desaparecer tan rápido como ha aparecido. Y sobre todo en sitios como en Venecia, que la mayoría del encaje lo hacían monjas. Y el hecho de tener a la mano de obra encerrada de por vida, pues les daba cierta estabilidad que podía ayudarles a evitar el chasco de que la gente, un inversor se llevase su dinero a otra parte, ¿no? Se les permitía aguantarlo. Por contra, a los encajeros de Flandes les pasaba lo contrario. O sea, el mismo crash financiero que se llevó por delante la fortuna de Vermeer, del que hablamos el mes pasado, hizo que muchos encajeros de Flandes pues las pasasen canutas y pues que fuese decayendo la industria del encaje. He mencionado de pasada hace un ratito a una reina de Polonia y nos vamos a meter ahora con otras cabezas reinantes de la época y su obsesión por el encaje, ¿no? Aunque en su momento, y según consta en los registros de la House of Commons, porque esto se llegó a preguntar en la House of Commons, la ropa que llevaba Isabel I Tudor y de Inglaterra no se consideraba ni suntuosa ni excesiva. A día de hoy sabemos que la profundidad y la riqueza de su armario eran notoria. El caso es que tampoco se salía de la norma respecto a otras reinas de la época como Mary Tudor, Caterina de Aragón, Cristina de Lorena o la propia María Estuardo. La ropa era un medio con el que se expresaban muy, muy importante en las interacciones sociales, ¿no? Reinas de países europeos muy pequeñitos necesitaban de ese vocabulario para hablar de tú a tú a reinas de países más grandes, ¿no? El encaje era como la floritura final de ese discurso. Sabemos, porque hay chorrocientos mil retratos de ella, que Isabel I tenía una cantidad enorme de encaje. Es muy famoso el retrato del pelícano que le hizo Nicholas Hilliard, en el que parece que está rodeada por una tela de araña. Hay delgadas bandas de encaje de oro montado en tiras sobre las mangas y el cuello de la reina. Sus muñecas y su cuello están hechos de la misma manera, con delicados puntas de encaje. Hilliard, de hecho, se tomó muy en serio el retratar bien este encaje, ¿no? El dibujar bien este encaje. Cuando se observa este cuadro de cerca, se puede ver que la pintura blanca que utilizó para dibujar el encaje es más espesa, ergo sobresale ligeramente respecto al resto de la pintura del cuadro. El retrato de Graerts de 1592 la presenta con un vestido blanco tan rígido y un mantón tan rígido que hace que más que humana parezca un cuervo blanco. Además, añadiendo al efecto inhumano de la ropa, hay un collar de encaje alrededor de su cuello que rompe más todavía con las proporciones de su cuerpo y hace que parezca más inhumana todavía. De hecho, en esta época ya habían aparecido estos ingleses pesados del menos es más. Digamos que ya habían empezado a aparecer escritos en los que se hablaba de estos monstruosos cuellos que no es más que una forma de pecar extra que se le añadía a los innumerables pecados que cometían las mujeres, llegando a decir que era más fácil ponerle velas a un barco que terminar de vestir a una mujer. Una gran cantidad del encaje de la reina Inglaterra era suplido por una mujer, Alice Montagu,
Montague, perdón, que era una sedera londinense que también comerciaba con linos finos. Además, mantenía una lista muy estricta de todo lo que le vendía a la reina, etcétera, etcétera. Entonces, esas listas han sobrevivido, han llegado a nuestra época y se habla de libras y casi que kilómetros de encaje que suplía Alice Montague a la reina. De hecho, el encaje se solía utilizar como regalo y soborno dentro de la propia corte, tanto como para la reina, que lo recibía como regalo de manera muy habitual, como entre los propios nobles, pues los que estaban más abajo cuando querían conseguir un favor de los que estaban más arriba y cosas así. Y cuando os estoy hablando de este tipo de encajes, no os estoy hablando solo de encaje blanco, o sea, estamos hablando de encaje metálico, de seda roja, encaje de oro, encaje de plata, habitaciones enteras decoradas para la reina con esos colores que yo me imagino que entrar ahí tenía que ser avasallador, cuando menos para los sentidos. Pero, como ya os he dicho, Isabel I no era la única reina europea obsesionada con el encaje. Sabemos que María Estuardo se fue al cadalso vestida con un vestido blanco y adornado con encaje de bolillos. Que me imagino que si me escucháis sabréis quién es María Estuardo y por qué se la cargó Isabel I. Si no, pues algún día hablamos de ello. En un directo desde el taller hablamos de historia. Esta que ya sabéis que me gusta mucho. Pero hoy vamos a ceñirnos al textil. De hecho, 2 décadas antes, Sir Thomas Wyatt también subió al cadalso con un gorro adornado con encaje. El conde de Cinq-Mars, mi francés, que fue líder de la moda francesa durante un tiempo, cuando fue ejecutado, porque lo ejecutaron en 1642, dejó atrás 300 pares de medias para llevar con botas que llevaban encaje por el borde. 300 pares, una sola persona. Y ya poniendo un ejemplo patrio, vamos a hablar de la bronca. Así, vamos a mencionar la bronca que se montó entre Diego de Velázquez y una noble de Zaragoza, de la que no tengo el nombre, que se negó... Diego de Velázquez, ese Velázquez, el de las meninas. Pues esta noble de Zaragoza se negó a aceptar un retrato que había terminado Velázquez y obviamente a terminar de pagárselo, porque dijo ella que al artista no había conseguido captar apropiadamente la cualidad del encaje, puntas de Flandes muy finas que llevaba en su cuello. Pues imaginaos Velázquez el cabreo que se pillaría. Durante finales del XVI y el siglo XVII, los hombres llevaban encaje alrededor de sus cuellos o sus muñecas. De hecho, particularmente hacia la mitad del siglo XVII, los hombres tenían más oportunidades de desplegar sus adquisiciones de encaje, ¿no? La moda era más permisiva en ese aspecto. Y de hecho, estuvo de moda llevar cuellos de encaje sobre armaduras. El efecto del delicado lino desplegado sobre metal brillante, como se puede encontrar en algunos de los retratos que hizo Van Dyck en esa época, pues tuvo que ser bastante llamativo. Cuando este tipo de corbatas desaparecen de los cuellos que estaban a la última moda, les dio por llevar cuellos muy planos, excepcionalmente grandes, de delicado encaje. También, como os he dicho, el encaje se podía ver asomar en lo alto de las botas, en las costuras de los pantalones, en las costuras de las chaquetas, o incluso estuvieron de moda los cañones, que no cañones, cañones, que eran un tipo de encaje que se ajustaba a la... Eran como pequeños volantes de encaje que se ajustaban a la rodilla.
De hecho, la influencia masculina en el encaje se extendió incluso a los motivos que se solían representar, ¿no? Se conserva una corbata de encaje que se cree que pudo pertenecer al propio Rey Sol, que contiene una imaginería marcial estilizada muy interesante, como tambores, banderolas, cañones y 2 ángeles victoriosos. Estos que van con la trompeta, esos ángeles. Volviendo a saltar el canal, el sucesor de Isabel I fue Jacobo I, hijo de María Estuardo, el que unificó Escocia e Inglaterra. Ya me estoy yendo por las ramas. El caso es que Jacobo I era todavía peor que Isabel I en cuanto a ser un extravagante con la moda. Se sabe que en los últimos 4 años de vida de la reina Isabel se gastó unas 10.000 libras en ropa. En los primeros 5 años de reinado de Jacobo I se gastó 36.000 al año. Y muchísima del gasto que se hacía era precisamente en encaje. En 1632 se descubrió que el gusto de Carlos I, seguimos en Inglaterra, por el encaje y el lino fino estaba costándole al reino unas 2.000 libras al año. El escándalo público fue de tal calibre que se puso en marcha un plan para reducir los gastos del armario real y dejando al rey un poco cabreadillo. Digamos que, así por hacer un pequeño inciso histórico, tampoco se tendría que haber mosqueado, porque el caso es que esto nunca se llegó a poner en marcha porque a él lo decapitaron muy rapidito. Y por mucho que nos hablen de estos oponentes al rey Oliver Cromwell como gente humilde y muy austera, mentira. Oliver Cromwell, que murió en 1658, era famoso por pedir que lo pintasen con todos sus verrugas y demás, pero el caso es que a Cromwell cuando lo enterraron cubierto de encaje flamenco. Espero que estas historietas reales y de encajes os hayan resultado interesantes como siempre. Ya sabéis que me gusta mucho todo el tema de historia y demás, y ya he mencionado un par de veces en este fragmento que eso, mi apasionamiento por la historia de los Tudor y todo esto, y María Estuardo y compañía y demás. O sea, me chifla la historia inglesa, la historia antigua española, la historia antigua francesa. O sea, estos 3 países me fascinan. Así que si algún día queréis que en un directo del taller me ponga a hablar de estos temas, pues no tenéis más que coger y decirme, oye, miren, cuéntanos historietas, que yo os las cuento. Sin más, pero en el podcast obviamente pues que me ponga a hablar de los follones de María Estuardo con Isabel I, porque María Estuardo podía reclamar el trono de Inglaterra, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con lo textil. No me puedo meter aquí a hablar de eso, porque al final quiero intentar mantener el podcast lo más textil posible. Pero os juro que algún día os cuento por qué María Estuardo podía reclamar el trono de Inglaterra y por qué heredó su hijo, aparte de por el hecho de que Isabel I no se casó y no tuvo descendencia. Eso, espero que os haya resultado interesante esta sección y pasamos ya a la siguiente. Os acordaréis que llevo tiempo diciéndoos que no tengo más cuentos ni leyendas que contar. Bueno, mentira. En el capítulo de hoy os daréis cuenta porque digo que es mentira mentirosa, y es porque volvemos a tener historietas y leyendas. En concreto vamos a hablar de una figura digamos que a día de hoy, de los cuentos germánicos, pero que su origen es una diosa en origen, que ha sobrevivido gracias a cuentos e historietas. Estamos hablando de Frau Holle, también conocida como Madre Holle, Madre Hulda o la Vieja Madre Invierno. Cuando los hermanos Grimm recogieron sus cuentos para niños en 1812,
recogen este cuento de Frau Holla. También conocida, dependiendo de la región, como Holla, Holda, Berta, Berta, Berta o Bertha, con TH. Fue originalmente un personaje legendario femenino precristiano que sobrevivió en la cultura popular y en las creencias populares hasta bien entrado el siglo XIX. El nombre puede ser un cognato de una criatura escandinava conocida como Hulder, y Jacob Grimm, digamos que intentó establecerla como una diosa germánica. Etimológicamente se cree que el nombre alemán Huld significa gracioso, amistoso, simpático y agradable, ¿no? Que parece ser que viene del Hulde, del germánico medieval y del antiguo germánico Huldi, que significan alguien que es amistoso. Es una palabra que se repite también en el danés, en el sueco, en el islandés, incluso en el inglés medieval y en el inglés antiguo con hold, y en todas tiene ese significado de amistoso, agradable, favorable, fiel, leal, devoto, aceptable, agradable. Parece ser que todo esto sale de la raíz protoindoeuropea kel, que significa doblarse. Podemos suponer que alguien que es agradable es alguien que se dobla. En cuanto al origen del personaje, Marija Gimbutas, que a los que os gusta el tema de la mitología os tiene que sonar Marija Gimbutas, nombra a Hulda o Holda como originalmente una diosa suprema germánica que predata a la mayor parte del panteón germánico, incluyendo deidades como Odín, Thor, Freya y Loki, y que continúa realmente las tradiciones del neolítico preindoeuropeo. Los que os habéis leído a Marija Gimbutas ya sabéis que esto le encanta. Cuando el cristianismo poco a poco fue reemplazando el paganismo germánico durante la Alta Edad Media, muchas de las antiguas costumbres lo que fueron es o se perdieron o se sincretizaron con la tradición cristiana. Y para el final de la Edad Media, el paganismo germánico era prácticamente algo marginal y que se había, digamos que, mezclado en una especie de folclore rural en el que sabemos que sobrevivió este personaje de Frau Hulda. En el folclore precristiano germánico, Hulda también aparecía nombrado como Holda, Holly o Hola, pero siempre hace referencia a un solo personaje. Según Erika Timm, Berta emergió de una amalgama entre las tradiciones germánicas, pregermánicas y probablemente celtas de la zona alpina durante la gran migración de la época medieval. Hulda también está relacionada con la figura germánica de Berta, como ya os he dicho, y vive en el fondo de un pozo, monta en una carreta y fue la que enseñó a los humanos a cómo hacer lino a partir de la planta del lino. Holda es la diosa a la que acuden o pertenecen todos aquellos niños que murieron en su infancia, y alternativamente se la conoce como Dunkle Großmutter, o la abuela oscura, o Weiße Frau, o la señora blanca, elementos que están más asociados al cuento de los Grimm que a su figura mitológica. Su conexión con el mundo espiritual, pero se da gracias a su magia de hilandera y tejedora, que fue asociado con la brujería en el folclore católico alemán. O sea, es como las moiras y todas estas, hilar y tejer se consideraba un puntito de brujas. Somos todas unas brujas. El festival de Frau Holla coincide con la mitad del invierno, que es el momento en el que los humanos se retraen al interior porque hace frío. Puede ser significativo que de los 12 días de Navidad, que originalmente eran conocidos como los 12, que coinciden con el mismo periodo en el calendario celta, que es como el periodo intercalar.
en el que los muertos tenían permiso para caminar por donde quisieran. En cuanto a esta conexión de Holda con la brujería, se consideraba que solía montar las ruecas. Cuando hablo de ruecas en este contexto no estoy hablando de las ruedas, sino del palo asociado al uso, el distaff en inglés, que se parece mucho a una escoba. O sea, yo es que ahora mismo estoy viendo el mío y se parece mucho a una escoba. Prometo, dije que el siguiente directo lo haría hilando con el distaff y me veréis hilar con uso en el siguiente directo. De la misma manera, Holda solía ser identificada muchas veces con Diana en los antiguos documentos de la Iglesia. Ya sabéis que la Iglesia Católica montó una amalgama con los paganismos europeos de Traca y Diana se la consideraba también reina de las brujas. A principios del siglo XI parece que es una conocida líder de las mujeres y de los espíritus nocturnos femeninos. Estas mujeres solían dejar sus casas en espíritu, como si fuera una especie de viaje astral, y se iban escapando a través de puertas cerradas en el silencio de la noche, dejando a sus maridos durmiendo atrás. Y podrían viajar grandes distancias a través del cielo, a grandes festines o batallas entre las nubes. Esto me flipa. El canon episcopi del siglo IX, digamos que censura mucho, ¿no? Castiga mucho a estas mujeres que dicen que han cabalgado con un grupo de demonios. Y hay una sección conocida como de arte mágica en la que dice que alguna gente cree en una mujer con el estúpido y vulgar nombre llamada Holda, que en algunos manuscritos aparece como Striban Holda o la bruja Holda, que es capaz de hacer algunas cosas como aquellos que los engañados por el diablo afirman ellos mismos que por necesidad o por mandato les es requerido hacer, que es con un grupo de demonios transformados en apariencia de mujeres en ciertas noches fijadas, son requeridos para montar sobre ciertas bestias y se cuentan entre ellos en esta compañía. Joder, esta traducción me ha salido un poco para allá, pero bueno, es lo que hay. Y afirman también que si dices haber participado en esta descreencia, es obligado que hagas penitencia por 1 año en los días designados al ayuno. Más tarde, los textos canónicos de la Iglesia la hacen sinónimo de Diana, Herodías, Berta, Richela y Abundia, que también son otras figuras mitológicas reducidas a brujas malas. Hay registro de más o menos unos 1000 años de la historia europea en las que algunos hombres y mujeres creían que eran capaces de dejar sus cuerpos en espíritu y seguir a diosas que, como ya os he dicho, llamadas Holda, Diana, Herodías, la Señora Oriente, Richela, Aradia, Perchta. También se identifica con similitudes muy fuertes con Hécate, Artemisa, Artio, las Matres de Enguión, las Matronae, Epona, que todos son figuras que más tarde aparecen en otros cuentos de hadas como Cenicienta. Frau Holla sigue apareciendo en algunas tradiciones alpinas precristianas que sobreviven incluso en nuestra época, como que durante el periodo de Navidades en las regiones alpinas de Alemania, Austria y el norte de Suiza se suelen hacer procesiones enmascaradas salvajes que digamos que recuerdan a la caza salvaje. No sé si os he hablado alguna vez sobre la caza salvaje, pero a los gallegos os va a sonar la Santa Compaña. Ese estilo de grupo de gente salvaje, criaturas de la noche que cabalgan o salen a cazar a incautos que están fuera cuando no tendrían que estar fuera. Que, pues eso, Holda, Perchta y demás, pues pueden dar esta relación con la caza salvaje. Hay muchas descripciones visuales muy vívidas de ella en la que aluden a
cierto tipo de ropajes que suele llevar que también suelen aparecer en estas procesiones, ¿no? Aquí viene la dama Hulda con su morro, con su ingenio y su naturaleza, y allí se dirige hacia su señor para mentirle y conseguir lo que ella quiere. Cuelga de ella su capa de paja y luego cuando caiga al trabajar y toca su violín. Es que esto está en una especie de inglés antiguo, está escrito por Martín Lutero y yo no tengo... A ver, puedo más o menos entender lo que quiere decir, pero mis conocimientos de inglés antiguo no son los mismos que el de castellano antiguo, que se me da un poquito mejor. Como ya os he dicho, el texto este que os he leído es de Martín Lutero, porque esta Holda pagana recibió una distribución muy amplia en los catálogos de supersticiones y en los sermones del siglo XV y el XVI, porque a Martín Lutero le gustaba mucho emplear su imagen para personificar, digamos que los fallos y de la razón hostil en los contextos teológicos. En conclusión, Frau Holla es una de las figuras legendarias femeninas más duraderas de Alemania, que parece que ha sobrevivido desde una época precristiana hasta celebraciones navideñas a día de hoy. Holda tiene algunas variantes, entre ellas Frau Gauden, que también conocida como Frau Gode o Frau Gaur, Frau Goden, Frau Woll o Mutter Gaurken, que pertenece al folclore de la zona de Mecklenburg, en el que se dice que ella es una mujer que está maldita porque expresó que prefería cazar eternamente en lugar de ir al cielo, y que sus hijas expresaron el mismo deseo. Entonces sus hijas fueron convertidas en perros que bien tiran de su carro o de su trineo, dependiendo de si ha nevado o no ha nevado, y la sirven como perros de caza. Suele visitar los hogares de los humanos durante las 12 noches de Navidad y castiga a los vagos, aunque a veces, digamos que da premios a aquellos que son virtuosos o que la ayudan. Supongo que dejando comida para los perros. Los hermanos Grimm hablan de Perchta o Berchta, como se llamaba a Holda en la zona de Suabia, Alsacia, Suiza, Baviera y Austria. Según Jacob Grimm, Perchta era un nombre del antiguo alemán y en el siglo X se convirtió en Frau Berchta, y se creía que era un espíritu femenino que llevaba ropas blancas. Se la conoce como la diosa que supervisaba el hilado y el tejido, y él creía que era el equivalente femenino a Berchtold y que era a veces la líder de la caza salvaje. Luego está Spila Holle. 80.000 maneras diferentes de decir el nombre, no os voy a hacer lista de todas, pero es de la zona de Silesia. Y Spila Holle o Spindel Holle es una vieja mujer con brazos cortos y piernas cortas que a veces directamente la llaman bruja. Suele aparecer con una capa con capucha, llevando ropa muy zarrapastrosa, muy desarrapada, y también a veces aparece con el viejo traje tradicional de la zona. La principal actividad de Spila Holle es hilar, y es la que, digamos que la que vigila los tabús de las hilanderas, todas esas cosas que las hilanderas no vienen a hacer. Supongo que esta es la que viene y nos da de collejas cuando nos dejamos algo sin terminar de hilar en la rueca el día de Año Nuevo. Y se la solía utilizar como una especie de coco para los niños que estaban aprendiendo a hilar. También suele aparecer, sobre todo en la época de Adviento o en Navidades, yendo de casa en casa para ver si los niños y las hilanderas están hilando bien y hilando mucho. Suele mirar a través de las ventanas o incluso en los agujeritos entre las paredes, y cuando están hilando durante la tarde y la noche, puede que ella los castigue. O sea, a Spila Holle no le gusta que hilemos de noche.
Así que si andáis por Navidades, andáis hilando y os ponéis a hilar de noche, dejadlo. Al menos si estáis en la zona esta de Silesia. Si las hilanderas no han terminado con su trabajo, entonces los Satzenmsuse se sentarán en su regazo mientras hilan y puede ser que transformen sus usos en los usos de fuego de los Satzenmsuse para quemarles lo que hacen. También se dice que Spila Hole suele se roba o secuestra a las hilanderas perezosas. Frau Hole les da una paliza con ortigas, a menos que se encuentren con que toda la fibra que estaba preparada ya está hilada. Entonces no solo no habrá castigo, sino que puede ser que las ortigas se dejen en la casa como amuleto contra la mala fortuna. Y se suele decir además en Bohemia que está totalmente prohibido hilar la noche de Santo Tomás. Y si una hilandera la pillan trabajando la noche de Santo Tomás, será castigada por Frau Hole con una de estas palizas de ortigas. Los niños que hilan por la noche para dejar a le cantan a Spindelsole: Versage nicht, warum spinnst du die Saal im Tage nicht? Que es más o menos una especie de ¿por qué no te acobardas? ¿Por qué no te acobardas? ¿Por qué no hilas lo que te toca durante el día? Entonces ella se enfada y mata a los... Ay, no son los niños, es ella la que les canta eso a los niños. Que lo había apuntado mal. Pues eso, ella les canta: ¿por qué no os acobardáis? ¿Por qué no os acobardáis? ¿Por qué no habéis hilado lo que os tocaba durante el día? Entonces ella los mata o se los lleva. Que eso no pase, durante la tarde los padres gritarán a los niños: ¡Bien Spilagrit! ¡Bien Spilagrit! O les cantan otra cancioncilla, que es: hila pequeño niño, hila, la Spilalucht viene, mira a través de los pequeños agujeritos, y si el pequeño hilo estará terminado pronto. De la Spila Hole también se dice que mata de miedo a la gente que se pierde por los montes. Es majísima esta mujer. Y como actividad un poquito menos maliciosa es también la que causa la nieve. Cuando agita su colchón, nieva, que es una atribución que también tiene Frau Hole. Se dice que la casa de Spindelhole está debajo de una roca en los bosques, conocida como Spila Luchtenstein. De noche se pueden ver 7 luces flotando encima del Spila Luchtenstein, y normalmente eso significa que Spila Hole está en casa. Si Spila Hole normalmente aparece ella sola, y cuando aparece como Satzenmsuse, os recuerdo que es la que se sienta en el regazo de las hilanderas y nos quema el hilado, tiene como compañeros al Satzemkater, que es un tipo de gato salvaje, y el Satzemziege, que es un tipo de cabra, y al Rilpen, que digamos que es como una especie de colectivo de espíritus del bosque. La Frau Hole de la zona de Bohemia suele tener como acompañantes a pequeños monstruitos del bosque, que cuando ella ya no tiene demasiadas hilanderas a las que darles de palizas, porque somos así de buenas y hilamos cuando no nos toca hilar, y le hacen el trabajo sucio. Y así, contado rapidito, el cuento de los hermanos Grimm es el siguiente. Una rica viuda vivía con su hija y su hijastra. La viuda favorecía a su hija biológica, la más joven de las dos, permitiendo que se convirtiese en una muchacha vaga y malcriada, mientras que su hija mayor era la que tenía que hacer todo el trabajo. Todos los días la hijastra se sentaba fuera de la casita a hilar al lado del pozo. Un día se pinchó el dedo con la punta del huso, y según se inclinaba por el pozo para limpiarse la sangre de las manos, el huso se le cayó de la mano y se hundió en el agua. La hijastra, temiendo que sería castigada por perder el huso y muerta del pánico, saltó detrás de él dentro del pozo. Después de esto, la chica, se encontró en medio de un prado
donde se dio de bruces con un horno lleno de pan. El pan estaba pidiendo que lo sacasen antes de quemarse, así que con una pala de panadero sacó todas las hogazas de pan y se fue andando. Cuando llegó entonces a un árbol, a un manzano que estaba tan lleno de manzanas que las manzanas estaban pidiendo que las recogieran. Así que lo hizo, recogió las manzanas, hizo una pila con ellas y continuó con su camino. Finalmente llegó a una casita pequeña en la que había una vieja mujer que le ofreció a la chica quedarse si le ayudaba con las tareas del hogar. La mujer se identificó como Frau Holle y le dijo a la chica que tuviese cuidado con a la hora de limpiar la cama y agitar las almohadas y el cubrecama cuando hacía la cama, porque haría que nevase en el mundo de la chiquilla. La chica estuvo de acuerdo en entrar al servicio de Frau Holle y se encargó de todo y de tener mucho cuidado a la hora de pues sacudir el plumífero, el plumas. Pero un día, mientras estaba cambiando la cama, dio un tirón un poco grande y algunas plumas escaparon de las almohadas tan blancas que recordaban copos de nieve. Después de un tiempo, la chica pues le entró morriña y le pidió a Frau Holle que era hora de volver a casa. Frau Holle, que estaba impresionada por la amabilidad de la niña y lo duro que trabajaba, la ayudó a salir por la puerta y cuando la niña salió por la puerta llovió sobre ella oro. También le dio su uso, que había caído dentro del pozo, y con eso se cerró la puerta y la chica se encontró a sí misma delante de la puerta de su madre viuda. La madre, cuando su hijastra le contó la historia de cómo había hecho su buena fortuna, quiso esa misma buena fortuna para su hija biológica. Así que la puso al lado del pozo a hilar, pero la chica tiró deliberadamente el uso dentro antes de saltar ella. Ella también llegó al horno, pero no ayudó al pan, ni siquiera ayudó al manzano. Cuando llegó a casa de Frau Holle, también pidió formar parte del servicio allí, pero no tardó mucho tiempo en volver a sus costumbres vagas y que no tenía ningún cuidado, así que Frau Holle pronto pues la echó de allí. Según la chica estaba en la puerta exigiendo que Frau Holle le pagase por su trabajo, Frau Holle le dijo que esto es lo que has ganado y cayó un montón de mierda sobre ella. Y Frau Holle cerró la puerta. Hay versiones de este cuento en el que Frau Holle le da la capacidad a la primera muchacha de que cada vez que hable salga oro de su boca, y otro que dicen que cada vez que la segunda habla sale una rana de su boca, que creo que esta puede ser la versión que os suene más a los demás, por lo menos era de las versiones que había encontrado, era la que más me sonaba a mí, pero parece ser que la tradicional es la primera que os he contado. Y espero que este colorín colorado os haya gustado. Bueno, no, colorín colorado no. Este es el cuento. Y como ya sabéis que he cambiado un poco el orden de las secciones, pasamos ahora a colorín colorado. Vamos a hablar de colorines, vamos a hablar de colores. En la sección de colorín colorado del capítulo de este mes, aprovechando que me voy a Sevilla en unos días y que mi cursillo en Sevilla va de colores que puedes encontrar en la cocina, voy a hablar de uno de esos colores que podemos encontrar en la cocina. Es un color que obviamente no... Si cayese en mis manos no lo utilizaría para teñir, más que nada por lo caro que es. Pero vamos a hablar del azafrán. Vosotros cerrad los ojos, así vamos a hacer un poco de meditación guiada. Cerrad los ojos y imaginad un campo justo cuando empieza a amanecer, ese color azul especial de las mañanas de otoño. Imaginaos este campo pequeño, probablemente en algún lugar de Irán, aunque también podéis estar en España o en Macedonia.
o en Cachemira, o en Francia, o en Marruecos. El sol empieza a salir y os enseña este campo, y os muestra este campo. Que justo la noche anterior estaba desnudo, no había nada. Y de repente, esta mañana, este amanecer, está lleno a rebosar de florecitas violetas. Cientos, miles de Crocus sativus. En el centro de cada una de estas plantas, lujuriosamente prominente contra el púrpura de sus pétalos, nos encontramos 3 estigmas rojos. Parte del aparato polinizador de la planta. Mejor conocidos, una vez los hemos extraído y los hemos secado, como esa especie llamada azafrán. Antes de convertirse en azafrán, aún así, hay que recolectar estos crocus y hay que hacerlo muy rapidito, porque para cuando empiece a calentar el día, adiós, las flores van a empezar a marchitarse y para la tarde estarán completamente marchitas y estropeadas. Nadie sabe con seguridad exactamente dónde se cultivaron los primeros Crocus sativus, porque las flores son realmente estériles y no crecen no crecen de forma salvaje. A alguno me podéis coger y decir, pero yo he visto esas florecitas moradas en el campo. No habéis visto Crocus sativus. A su gemelo malvado de otoño, también conocido como Colchicum autumnale. No los cojáis, no os los comáis, por favor. Pero hemos encontrado algunas pinturas en Irak hechas hace 50.000 años. Cuando digo pinturas, estoy hablando de pinturas rupestres hace 50.000 años, que contienen trazas de azafrán. Los griegos lo usaban para teñir ropa, para teñir sus telas, y sabemos que se comercializó con él a través del Mar Rojo, desde Egipto hasta el sur de Arabia, durante el primer siglo antes de la Era Común. Se sabe que se ha plantado en España desde al menos el 960 después de la Era Común y que durante siglos incluso se cultivó en Inglaterra. La tradición dice que fue un peregrino que volvió del Levante durante el reinado de Eduardo III el que escamoteó un solo bulbo escondido o bien en el borde de su sombrero o dentro de su cayado. No hay una leyenda estándar sobre cómo los ingleses, para no variar, nos volvieron a robar algo. Este bulbo debió de ser particularmente fecundo porque a posteriori, en relativamente poco tiempo, varias ciudades británicas se convirtieron en auténticos industrias del azafrán. La más famosa de ellas incluso se cambió el nombre en el siglo XVI a Saffron Walden para celebrar su producto estrella. De hecho, esta ciudad también cambió su escudo de armas, adoptando uno bastante gracioso, que son 3 crocuses rodeados por una gran muralla o azafrán encerrado. Saffron in a wall. Walled in. Saffron Walden, que es el nombre que le pusieron. Perdonad mi pronunciación del inglés hoy. Pero entre 1540 y 1681 la demanda de Crocus sativa se fue a tomar por saco. Y para 1571 la tierra sobre la que la habían estado plantando la habían trabajado demasiado y los crocus empezaron a morir. En 1500, de hecho, los crockers, que eran los que trabajaban estos crocus, cogieron la mala costumbre de tirar los bulbos al río, cosa que podía llevar a contaminar el río. Y en 1575 se lanzó un decreto real haciendo que los crockers tuvieran prohibido lanzar las flores descartadas al río bajo pena de 2 días y 2 noches en la picota. A día de hoy el azafrán es
probablemente la especia más cara del mundo. En 2013 una onza de azafrán costaba $365. Una onza son unos 25 gramos arriba y abajo. No me hagáis caso exacto. No es exacto, pero para que os dé una idea. Mientras que la misma cantidad de vainilla cuesta alrededor de 8 dólares y el cardamomo unos míseros 3,75. Esto se debe parcialmente a que las flores son muy demandantes. El Crocus sativus prefiere noches cálidas, rocío y una tierra fértil y mañanas con niebla. Y como ya os he explicado, la propia planta aparece y desaparece en un día. Y para mediodía probablemente ya se te ha estropeado la mitad si no las has recogido. Las flores hay que recogerlas y quitarles los estigmas totalmente a mano. Todos los intentos que se han hecho de mecanizar el proceso han fallado. Las flores son demasiado delicadas y se rompían los estigmas. Hace falta entre 70.000 y 100.000 flores para producir 1 kilo de azafrán y es un trabajo muy laborioso y muy cansado, pero obviamente muy rentable económicamente. Se ha utilizado como afrodisíaco, como cura para todo, desde el dolor de muelas a la plaga. En la comida ya sabemos que le confiere un color absolutamente maravilloso, que es como nada parecido, y además le da un aroma y un sabor que no le da ninguna otra especia, que es simultáneamente dulce, amargo y pungente, con un cierto punto que puede recordar a la alfalfa y que inmediatamente después te puede recordar a las setas. O sea, es un sabor que es muy característico, muy variable, muy llamativo. Se decía que Cleopatra, aparte de bañarse en leche de burra, se bañaba en azafrán. Y era tan costoso producirlo que hay tantos registros de falsificaciones y otros crímenes como de intentos genuinos de reproducirla más fácil. En 1374, el robo de 800 libras de azafrán en ruta a Basilea resultó en la guerra del azafrán, que duró 14 meses. Mientras que en Nuremberg, en 1444, un señor llamado Jobs Fiendelers fue quemado vivo por el crimen de adulterar su azafrán con marigold, que es un tipo de margarita. Como colorante de ropa, de tela, es un color que se encuentra entre el amarillo y el naranja. Y de la misma manera tiene una demanda muy alta. Es más conocidamente, probablemente el uso más conocido de este color es el de las túnicas de los monjes budistas. El propio Buda se decía que solo llevaba telas, ropas, túnicas hechas utilizando este tinte vegetal, pero como el azafrán es tremendamente caro, se suelen utilizar tanto la cúrcuma como otro tipo de fruta que se llama jackfruit como sustituto. De hecho, yo tiño con cúrcuma a veces y me chifla porque es un amarillo súper guay. El del azafrán es mucho más guay todavía, pero bueno. Cuando se utiliza como tinte, como ya os he dicho, la especie da un color muy muy intenso a la tela, pero que no es particularmente resistente. El color fast es cuando un tinte resiste bien al paso del tiempo y desgraciadamente el azafrán no es muy color fast. Y también se sabe que históricamente se ha utilizado como tinte de pelo. El más famoso de todos probablemente Alejandro Magno, que decían que lo utilizaba para teñirse de rubio o para darle a su tono de pelo rubio un color dorado. Los sacerdotes de Zoroastro utilizaban el azafrán para hacer tinta solar, que es con la que escribían las plegarias especiales que utilizaban para guardarse del mal. Y más tarde se utilizó en los libros por los iluminadores de los libros monásticos como una forma más barata de sustituir el oro. O el oro siempre va a ser más caro que el azafrán.
Según una receta del siglo XVII se podía se podía convertir en pigmento mezclándola con gler, que es un tipo de mezcla que se hace con clara de huevo y que se solía dejar secar durante un día y medio. Es también uno de los colores oficiales de la bandera de la India y que a día de hoy dicen que representa el coraje, el sacrificio y el espíritu de la renunciación. Pero cuando la India adoptó la bandera en 1947, el significado era un poco diferente. Según decía el doctor Radhakrishnan, el color del azafrán denota la renunciación de la falta de interés. Nuestros líderes deben de ser indiferentes a las ganancias materiales y dedicarse a su trabajo. Pues desgraciadamente para los idealistas de 1947 los escándalos de corrupción pues siguen a día de hoy, en pleno siglo XXI, plagando la India. Bueno, la India y dónde no. Pero bueno, tampoco es de extrañar porque ya os he dicho que hubo una guerra de 14 meses porque se robó azafrán. Es una especia que ha desatado guerras también. Y robos. Y no es que saque lo mejor del ser humano, ahora que me paro a pensarlo. Pero es eso, tenemos aquí un color culinario, una especia culinaria de la que me apetecía hablaros en este capítulo previo a mi taller de Sevilla Teje, que espero que si alguno de los que me estáis escuchando pasáis por allí, si ya os habéis escuchado el capítulo para cuando me veáis, ni se os ocurra traerme azafrán, que os mato, el azafrán para la paella, por favor. Y eso, que me contéis, a ver, porque nosotros vamos a utilizar la cúrcuma para teñir en el taller, porque es uno de los colores más sencillos de conseguir en la cocina. Espero que este capítulo de este mes os haya resultado interesante. Como ya os he dicho, no es un capítulo muy largo porque no he tenido excesivo tiempo de grabarlo, porque, pues eso, una que se agobia. De todas formas, espero haberos tenido entretenidos este ratito. Y nos vemos y nos oímos. Nos vemos en YouTube, nos oímos en el podcast dentro de un mes. Y aquí termina este capítulo del podcast de Ardilanak. Esperamos que los temas que hemos tratado hoy os hayan resultado interesantes. Y además de recordaros que todas las opiniones vertidas en este podcast son mis opiniones personales, recordaros también que nos podéis seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y podéis encontrarnos también en plataformas de podcast de iVoox, Spotify y Google Podcast, así como en nuestro canal de YouTube. Además, si queréis apoyar el podcast a modo de mecenas, podéis encontrarnos en Patreon como Ardilanak. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos en el siguiente capítulo.